¿Ustedes los evaluó? ¿Los evaluó? ¿Acá? Abajo. Hay un trabajo. Un trabajo. Debería pasar. Igual que el ciclo. Bueno, pues, de verdad también hay que ser sinceros, viernes hasta las 10 de la noche también hay que ser un mártir. Y de hecho administrativo todavía más mártir. Ya, bueno, lo que estaban comentando sus compañeros es de que, por ejemplo, antes en una de las preguntas que justamente hicieron unos chicos que trabajan en un laboratorio me dijeron de que los plazos tienen que estar establecidos en ¿qué norma? ¿En la norma general o en la norma especial? Yo les dije, y les comunico a todos, ¿no? Los plazos de un procedimiento administrativo siempre los tienen ustedes que revisar en la norma especial. La norma general es supletoria a la norma especial. Obviamente, si hay un plazo menor, aplica la norma especial. Y si hay un plazo mayor, también aplica la norma especial. Siempre, ¿no? Ahora, otra pregunta que me hicieron es: ¿el plazo tiene que ajustarse, tiene que estar limitado a esos 30 días hábiles que establece la norma general o no? No, puede ser un plazo mayor. Hay plazos mayores de acuerdo a la legislación correspondiente. Obviamente, ahí aplicas la norma correspondiente y recurres a las normas correspondientes que tengas tú de la entidad que corresponda, ¿no? ¿Qué otro tema que me comentaron fue qué sucede si existe una regulación o un decreto supremo, por ejemplo, que establece un plazo? Ese decreto supremo tiene o no que estar habilitado por una ley para que surja o para que se dé la posibilidad de aplicar un plazo. Sí, tiene que estar habilitado por una ley para que se dé. Si no está habilitado ese decreto supremo, esa norma reglamentaria, no se aplica esos plazos. Entonces, todos esos son derechos que tiene que tener el administrado. Obviamente, el administrado tiene que conocerlo para poder ejercerlo. Si no lo conoces, no lo ejerces, ¿no? Y estás limitado en tu conocimiento acerca de ello. El siguiente punto que vamos a ver es ¿qué se puede acceder en forma gratuita? ¿No? Vía derecho a la información. El acceder a la información gratuita que deben de brindar las entidades puede estar vinculada a las actividades orientadas a la colectividad, como pueden ser, por ejemplo, las actividades vinculadas al conocimiento de los fines, de las competencias, de las funciones, de los organigramas de la propia entidad, de la ubicación de dependencias, de horario de atención, procedimientos y características de ello. Esto es simple, esto es sencillo, ¿no? No hay mayor cosa que comentar. Asimismo, deben ser informados de los procedimientos de oficio sobre la naturaleza y el alcance de ellos y de ser previsible del plazo de estimación de su duración, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación. Acá hay que tener mucho cuidado. Estamos hablando de plazos estimados de duración. Ojo, esos plazos estimados de duración no deben de estar enmarcados de acuerdo a la regulación especial, ¿no? Correspondiente, ¿no? La ley del procedimiento administrativo y la ley del silencio administrativo expresamente señalan que el plazo no puede ser mayor a 30 días hábiles, ¿no? Y a eso hay que incluirle el periodo que se tiene para notificar un acto administrativo, ¿no? Que no se cuenta dentro de ese periodo de 30 días hábiles. Entonces, en un procedimiento de oficio, como en un procedimiento sancionador, ¿no? El plazo también está limitado a ese periodo de tiempo, establecido por la ley especial o por la ley general, en caso que no exista un plazo específico de la ley especial. Y acá hay que tener mucho cuidado porque la ley hace referencia a un plazo estimado de duración, lo cual no es del todo correcto. Entonces, en verdad, el plazo es el que establece la ley y la estimación está en función de lo que dice la ley, ¿no? La participación responsable, por decía, en la prestación y control de los servicios públicos, asegurando su eficacia y oportunidad.
Esto se da generalmente en el caso de servicios públicos que brinda empresas usuarias que por delegación están habilitadas para realizar este tipo de labor. Para algunos, ¿no?, ese punto es esencial para poder distinguir la aplicación de esta norma. El tema de los servicios públicos vinculados a la prestación efectiva de esto. Sin embargo, para otros, este artículo debe de ser entendido como lo que viene a ser las competencias o funciones que se les han asignado de acuerdo a la prestación de estas competencias correspondientes, ¿no?, la asignación pública de competencias, ¿no? Les comentaba uno de ustedes de que existe el interés de modificar este artículo de la ley del procedimiento administrativo general y no necesariamente enfocarlo en función de servicios públicos, sino ir más allá, ¿no?, porque la entidad administrativa no brinda servicios públicos, sino tienen competencias públicas asignadas, y eso lo establece la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Al cumplimiento de plazos determinados para cada servicio o actuación y exigirlo a las autoridades, es decir, recuerden, plazos determinados para cada servicio. Esto es un tema muy importante y aquí obviamente va a jugar mucho lo que viene a ser qué tipo de procedimiento es, si estamos ante un procedimiento de oficio o un procedimiento de parte, si estamos ante un procedimiento de aprobación automática o de evaluación previa, si estamos ante un procedimiento de silencio administrativo positivo o silencio administrativo negativo. Así, a ser asistida por las entidades para el cumplimiento de sus obligaciones. Obviamente, ¿no?, esto también es importante, ¿no?, el administrado puede estar prevenido, puede tener a la mano un asesor legal que le informe, que le comunique, que le diga cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. Pero adicionalmente a esa obligación que tiene el administrado o esos derechos que tiene el administrado que conocer y de las maneras como se puede agenciar esos derechos y cómo puedes conocerlos, existe la obligación por parte de la entidad de brindarle justamente la información para que él pueda acceder como administrado a esa entidad y saber cuáles son sus derechos y obligaciones. E inclusive, esto está muy de la mano con uno de los principios que establece el título del título preliminar de la ley, que es el principio de predictibilidad, ¿no?, que consiste en que el administrado debe saber y debe conocer que en un plazo determinado, sujeto a ciertos requisitos y en un periodo determinado, va a tener o va a acceder a una respuesta por parte de la administración y va a tener que cumplir esa serie de obligaciones por parte de la administración o del administrado, ¿no? Entonces es importante entenderlo. No basta con que tengas un asesor legal, la administración tiene que brindar ese servicio. Incluso ahora, si ustedes acuden a las entidades de la administración pública, generalmente desde la más sencilla hasta la más sofisticada existen mecanismos de atención, ¿no?, ventanilla en la cual se brinda información al administrado, servicios de atención, ¿no?, al administrado a través de formatos, formularios, a través de maneras como se puede o se debe de prestar estos servicios administrativos. Otro tema muy importante: los administrados tienen que conocer la identidad de las autoridades y del personal al servicio de la entidad bajo responsabilidad, ¿no?, bajo cuya responsabilidad son tramitados los procedimientos de su interés. Esto quizá para algunos puede decir, pero ¿para qué me va a interesar, por ejemplo, ¿no?, que el señor, llamémoslo, ¿no?, el señor Rizopatrón o el señor Luchetti o la señorita Patroni, por ejemplo, no sé, poniendo nombres, ya sean los que me atienden el procedimiento? ¿Para qué me va a interesar a mí? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo como administrado que esta fulana o este mengano me atienda? Esto es muy importante,
Por ejemplo, pueden haber conflictos de intereses causales en donde se pueda o se debe inhibir la administración de poder conocer este tipo de casos. Y obviamente si uno como administrado conoce y sabe quién es esa persona, definitivamente lo puede identificar, ¿no? Si tiene un conflicto manifiesto hacia la entidad, por ejemplo, lo puede identificar. Eso es muy importante. La ley ahí no está siendo baladí, está cumpliendo un rol muy importante, que es saber quién es el que va a resolver el caso, quién es el que está detrás de ese expediente. Entonces tiene que tener el órgano administrativo definitivamente una cara, ¿no? A que las actuaciones de las entidades que se les afecten sean llevadas a cabo de la forma menos gravosa posible. Acá es un tema muy importante. Definitivamente hay actos administrativos que son de gravamen, actos administrativos que a nadie le gusta o no le tendrá que soportar. Entonces a nadie le gusta, por ejemplo, pagar impuestos. A quien le gusta pagar impuestos o es un mártir o tiene algún problema, por ejemplo, ¿no? Entonces definitivamente a nadie le gusta, definitivamente a quién le va a gustar eso. Pero por ejemplo hay circunstancias, a nadie le gusta que lo visiten en su casa, a nadie le gusta abrirle la puerta, hacer sentar a un policía o hacer sentar a un funcionario, ya para indagarle ciertas cosas que quizá lo puede mantener en un secreto, ¿no? En la medida que sea válido. Entonces, obviamente, el administrado tiene el derecho de hacer que esto sea lo más grabado, lo menos gravoso para él, lo menos complicado para él, ¿no? Este tema que parece absolutamente claro, ¿no? Que puede inclusive estar reflejado en la educación que una persona puede tener al momento de realizar ciertas actuaciones, no necesariamente está del todo internalizado por la administración y menos por el administrado. ¿Cuántas veces, ¿no?, los administrados se niegan a fiscalizaciones y cuántas veces eso origina, por ejemplo, gravámenes mayores por negarse a ser fiscalizados? Y al contrario, ¿cuántas veces se le brinda todas las facilidades a la entidad administrativa y esta entidad administrativa actúa de una manera distinta, originando muchas veces perjuicios, muchas veces circunstancias complicadas de poder dar? Entonces, en la realidad, esto parece que no debería de tener o no tener fundamento en una ley, pero sin embargo, la ley sí lo establece y creo que lo seguirá estableciendo porque cumple una determinada finalidad. El ejercicio responsable de los derechos de formular análisis, críticas, a cuestionar las decisiones y actuaciones de las entidades, ¿no? A exigir la responsabilidad de las entidades y del personal a su servicio cuando ahí sí corresponda legalmente, y a los demás derechos exigidos o reconocidos por la Constitución. Acá hay que entender algo muy importante. Este es un catálogo de derechos. Como catálogo de derechos del administrado, que es lo que contribuye el artículo 55 de la ley, ¿ya? Es un catálogo, es una lista abierta, ¿no? Es una norma que puede ser ampliada de acuerdo al tipo de procedimiento que estemos viendo. Puede ser ampliada. Entonces, no es una norma con un numerus clausus, es una norma mayor abierta. Entonces, puede darse el caso que vía Constitución, vía la ley especial, existan mayores derechos que no están consagrados en esta ley de ámbito general. Por ello, ¿no? Es posible que estos derechos puedan ser mayores y deban ser mayores de acuerdo al procedimiento que estamos analizando.
¿Cuáles son los deberes de la administración? O del administrado, mejor dicho. ¿Qué tiene o qué debe de realizar el administrado? Esto está en el artículo 56 de la ley, ¿no? Y lo vamos a pasar así de una manera muy rápida, pero vamos a enfocarnos que estos son deberes de índole general. Ojo, recuerden, la ley del procedimiento administrativo general es una ley de administrativo común, ¿no? Obviamente hay deberes particulares establecidos en las regulaciones especiales. Primer supuesto, abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias o de cualquier otro modo afectar el principio de conducta procedimental. Este punto es esencial. Dentro de nuestra ley del procedimiento administrativo general existe un título preliminar. Esto no es cuestión de nombre, ¿no? Recuerden que cuando nosotros, los que somos abogados, aprendíamos lo que era el título preliminar del Código Civil, ¿no? Se nos decía o se nos dice, ¿no?, de que es una norma, ¿no?, que está desarrollando derechos y obligaciones que inclusive están muy vinculadas a la esfera de derechos de la propia persona, muy vinculadas al régimen o a la regulación constitucional. Este principio, que es el principio de conducta procedimental, está dentro del título preliminar. Y es un principio que dice, de acuerdo a la conducta que tú tengas, yo voy a actuar como administración. Puedo sacar conclusiones de cómo tú actúes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, cumple un rol fundamental. ¿Por qué? Porque en un procedimiento administrativo sancionador, por ejemplo, la conducta es materia de evaluación al momento de graduarse una sanción. Un administrado que tenga este tipo de conductas que están desarrolladas acá va a eventuar una mayor sanción que un administrado que puede haber incumplido la norma, pero se manifiesta de una manera más colaborativa, ¿no? Entonces este es un supuesto muy importante y es un deber consagrado en la administración, y creo que está muy bien que se haga relación con este principio que es importante. Otro principio que es importante también es el de colaboración con la administración, y es justamente otro de los deberes: prestar su colaboración para el esclarecimiento de hechos. No actuar, como se dice allá en la diapositiva, de una manera obstruccionista, evitando la intervención de la administración. Obviamente hay necesidad de colaborar con la administración como tal. Proporcionar a la autoridad cualquier información dirigida a identificar a otros administrados no comparecientes con el interés legítimo en el procedimiento. Entonces no basta con que yo informe acerca de lo que a mí me corresponde, sino como administrador estoy obligado a informar a la administración de otros que también pueden verse involucrados en este mismo supuesto. ¿Para qué? Por dos motivos: para que esas otras personas naturales o jurídicas, ¿no?, o entidades de la administración que actúan a título administrativo puedan ejercer su derecho al debido procedimiento administrativo y no se puedan ver afectados como terceros en el futuro, ya con un acto administrativo, o por el solo hecho de que como administración la entidad administrativa está llamada a obtener o a conseguir la verdad material de los hechos que se encarga de investigar. Y definitivamente
cualquier falta de aclaración sobre quiénes pueden o deben de comparecer afecta la verdad material, que es lo que finalmente es el objetivo o uno de los principios que está detrás de lo que se debe buscar como acto administrativo. Comprobar previamente a su presentación ante... no sé si me he pasado uno. A ver. No, está bien. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad. La presunción de veracidad es un principio establecido dentro de la ley del procedimiento administrativo. ¿En qué consiste este principio? Consiste en que se presume que las argumentaciones que realiza el administrado son ciertas. Ojo, es una presunción jure tanto. No es jure que es de jure. Admite prueba en contrario. Y como tal, definitivamente la administración, la entidad administrativa puede enervarla, puede cuestionarla y puede descalificarla y por lo tanto puede realizar trabajo o investigación para enervar esa presunción. Esa presunción es una presunción que se da generalmente en los procedimientos de evaluación previa o aprobación automática ante la administración. Generalmente. También se puede dar en un procedimiento de oficio, ¿no? El típico caso de un procedimiento de oficio y un procedimiento sancionador. ¿Qué tiene que hacer el administrador? Tiene que cuidarse de que lo que está firmando es cierto, de lo que está firmando, y se va a garantizar justamente esa presunción de veracidad, ¿no? Porque si no se cuida de dar cumplimiento a esa presunción de veracidad, ¿qué puede acontecer? ¿Qué puede ocurrir? Que inclusive pueda llegar a cometer algún tipo de delito. ¿Ya? Que inclusive lo puede llevar a una consecuencia mayor, que puede ser un delito, a un proceso de tipo penal. Yo les cuento un caso que hace poco, bueno, no hace tan poco, sino hace unos 2 o 3 años, tuve la posibilidad de asesorar. Yo asesoraba, era abogado de un hotel, de unos inversionistas irlandeses que querían poner un hotel en Cusco y querían justamente, ¿no?, utilizar un bien que era patrimonio histórico de la ciudad de Cusco. Entonces ellos le encargaron a un tercero que obtuviera sus autorizaciones ante la municipalidad y ante el entonces Instituto Nacional de Cultura. Y ellos le dieron toda la prerrogativa, le encargaron a un típico tramitador, ¿no? Fueron y le encargaban eso, ¿no? Yo trabajaba en un estudio importante de la capital en ese momento, hasta hace poco trabajé en ese estudio, y resulta que un día se aparecen desesperados. ¿Por qué? Porque resulta que le había caído la municipalidad de Cusco y el Instituto Nacional de Cultura de Cusco y les había pedido las licencias correspondientes para utilizar esta casona republicana, ¿no? Entonces, o virreinal, no me acuerdo bien, pero que era patrimonio histórico. Y ellos mostraron las autorizaciones y se dieron cuenta, en ese momento se dieron cuenta que eran falsas.
me decían, pero yo soy afectado, yo soy el afectado, a mí me han engañado, decía en su inglés irlandés, ¿no? Los que han escuchado a los irlandeses, es como escuchar a los negros, disculpe la expresión, ¿no? A los negros que viven en Harlem, en Nueva York, o peor que ustedes. Dice, yo soy el afectado, a mí me han mentido. Obviamente yo les dije, tú te vistes, si tú te sabías, tú debías de haber tenido la suficiencia de haber verificado la veracidad de esa documentación. Yo me defendí en ese momento, ¿no? Hasta hace poco, hasta antes que me vaya del estudio, salió la resolución ante la municipalidad y más o menos que llegaron a entender, obviamente, que contratar a un tramitador que os estafa no era lo más adecuado, más aún si estamos hablando de inversiones tan altas, ¿no? Y tan importantes. Esto ocurre y ocurre siempre, ¿no? Entonces esa idea de que tener que revisar, de fiscalizar, de evaluar, y es algo que está presente en nuestra ley, ¿no? Entonces esto es muy importante y es un deber de la administración. Obviamente, a diferencia de lo que ocurre en el caso de los derechos, ustedes deben de entender que no existe un números apertus de deberes, sino un números clausus que está bastante limitado, obviamente, por la norma específica de la materia y expresamente debe de consagrar cuáles son los deberes de la administración, ¿no? Si no está establecido en la ley, no debe de presumirse de que existe esa obligación que debe de cumplir el administrado. ¿Ok? Suministro de información a las entidades. El artículo 57 de la 27444 establece que los administrados están facultados para proporcionar a las entidades la información y documentos vinculados a sus peticiones y reclamos que sirven necesarios para obtener un pronunciamiento, ¿no? Ojo, acá hay un punto muy importante, que estimen necesarios. Entonces hay una calificación previa que tiene que hacer el administrado. Calificación previa, obviamente, que lo debe hacer en función de la propia regulación especial. Esto estimar necesario no quiere decir, no, como es lógico de entender, ¿no? Que no deben de ser todos los documentos que se exigen de acuerdo a ley y que se deben de cumplir, ¿no? Obviamente la estimación de ser necesario se tiene que entender como la posibilidad que tiene el administrado de acreditar los hechos de acuerdo a la prueba o la carga de la prueba que ellos consideren adecuado, ¿no? Eso no implica que no tengan que cumplir o deban de cumplir todos los procedimientos, todo lo que se les exige. En los procedimientos investigatorios, los investigadores estarán obligados a facilitar la información y los documentos que razonablemente sean adecuados para el objetivo de la actuación y para obtener la verdad material conforme a lo dispuesto al capítulo de instrucción. Ojo, es un objetivo, es un objetivo del administrado presentar o dar o entregar documentación pertinente para poder acreditar las afirmaciones que está, en este caso, realizando el administrado, ¿no? Pero también es una obligación, ¿no?, colaborar para finalmente obtener este principio, obtener justamente que la administración llegue a la certeza y pueda aplicarse la verdad material en estos casos. Cuando yo explico los principios, siempre hago un paralelo que me parece importante tenerlo en cuenta. Verdad material y presunción de veracidad
vienen a ser como las dos caras de una misma moneda. ¿No? Están íntimamente ligadas, pero su aplicación es distinta, es diferente. ¿No? La verdad material está muy ligada al ámbito instructivo de la entidad, a la posibilidad de obtener justamente certeza por parte de la administración para poder emitir un acto administrativo. Otro tema importante dentro de lo que viene a ser este capítulo sobre derechos de los administrados viene a ser la comparecencia personal, ¿no? Aquí las entidades pueden convocar la comparecencia personal a su sede de los administrados solo cuando así les haya sido facultado expresamente por ley. Obviamente acá hay una limitación. ¿Y por qué hay una limitación? No, porque aquí, como ustedes señalan o como ustedes pueden intuir, la comparecencia personal se refiere a la comparecencia del administrado y no necesariamente la comparecencia del representante legal. Obviamente, un administrado puede ser asesorado por o puede ser representado por un representante legal que tenga plenos poderes. Acá se está diciendo, tú administrado, no tu representante, no, sino tú eres el que tienes que presentarte. Y eso es excepcional, como pueden ustedes presumir, ¿no? Es excepcional, ¿no? Definitivamente. Y tiene que estar consagrado por eso expresamente por ley. Se puede comparecer asistido por los asesores cuando así lo estimen necesario para poder exponer, no, en este caso, la verdad de los hechos que pretenden ellos acreditar. Entonces, no necesariamente el hecho que se le ordene a un administrado presentarse personalmente no implica que no pueda agenciarse, por ejemplo, o tener a la mano a un abogado, tener a la mano un contador, ¿no? O alguien que le administre algún tipo de bien o algún tipo de actividad o empresa que esta tenga, por ejemplo. Incluso el administrado puede, en el momento en el cual va a comparecer, indicar: yo estoy compareciendo de manera personal, sin embargo la exposición de los hechos lo va a hacer fulano tal, quien es mi representante, mi abogado, ¿no? O quien es mi contador, quien conoce y actúa como yo, pero como por obligación tengo que estar yo presente, yo lo faculto en esta audiencia, por ejemplo, a que él exponga. Y no hay ningún inconveniente, ¿no? Obviamente, si estamos ante una actividad discutida, por ejemplo, ante una declaración testimonial, no se le va a preguntar al abogado, se le va a preguntar directamente al administrado. Pero el administrado puede decir: señor abogado, está bien, está de acuerdo, usted, ¿qué piensa usted, abogado? Puede ser agenciado con el abogado y quien le puede dar toda la instrucción que corresponda, ¿no? En este caso, a solicitud verbal, la entidad entrega al final del acto constancia de comparecencia y copia del acta elaborada. Este tema aparentemente es pacífico, aparentemente. En verdad, lo digo con mucha pena, pero hay procedimientos administrativos en que este punto no se cumple, ¿no? Este punto, constancia de la comparecencia y la copia del acta, y especialmente este tema de copia del acta, es un tema que
hay entidades que no realizan o no otorgan o no entregan una copia del acta, sino uno tiene que solicitarla y muchas veces hasta se niegan en entregarla. ¿No? Entonces, yo he tenido hace muy poco, especialmente con la policía ocurre esto. La policía es muy renuente a entregar copia de las actas, ¿no? Lo cual definitivamente se amparan en ¿qué? Se amparan en que esta es una ley especial y por lo tanto mi ley general no me obliga. Ojo, hay partes de la ley general que son obligatorias cuando están vinculadas al procedimiento mismo que se tienen que cumplir independientemente que la ley especial así no lo establezca. Porque en este caso, si no lo establece, estamos hablando de un vacío y los vacíos se pueden llenar vía supletoriedad, ¿no?, de la norma general. Las formalidades de la comparecencia están establecidas en el artículo 59 de la ley. Se señala, ¿no?, el citatorio se rige por el régimen común de notificación, ¿no?, haciéndose constar lo siguiente. En primer lugar, el nombre y la dirección del órgano que cita, con identificación de la autoridad requirente. Es decir, cuando yo te cito, tengo que identificarte con tu notificación, decir, fulano de tal, te cito para prestar, para que estés para que comparezcas, ¿no? La persona que te requiere es, ¿no?, en este caso tal persona con tal nombre cuyo función es tal dentro de esta entidad. El objeto o asunto de la competencia, de la comparecencia, es decir, ¿por qué te obligo, te permito, te señalo que tú tienes que comparecer personalmente? El nombre y apellido de la persona citada, y tiene que ser obviamente identificado el nombre y apellido. La identificación tiene que ser una identificación que permita que razonablemente la persona se sienta identificada en esa comparecencia, ¿no? Entonces obviamente nombres y apellidos completos. Ahora, los errores ortográficos, los errores gramaticales son determinantes en la medida que los errores impliquen la no posibilidad de identificación de esta persona. Pero si son errores, obviamente, que permiten identificar quién es, el acto cumple su finalidad como tal. Les pongo un ejemplo personal. Mi nombre es un tanto difícil, ¿no? Yo soy Alfieri Luchetti. Desafortunadamente en mi vida me he chocado con gente que escribe mi nombre como lo escuchan y lo escriben como quieren. Pero obviamente yo me puedo ver identificado en un documento si es que razonablemente me permite saber que está dirigido a mí, ¿no? Día, hora en que se llevará, que se debe comparecer el citado, que no puede ser antes del tercer día de recibida la notificación. Y ese es un tema muy importante. Por lo menos tiene que haber 3 días entre la citación y la comparecencia. Ese es un plazo legal que rige para todos los procedimientos administrativos. Ese plazo general. Tiene que haber 3 días. Entonces yo no te puedo exigir a las 48 horas tienes que venir. La ley general dice 3 días. La duración máxima, ¿no? Y en caso de ser previsible, la duración máxima que demande su presencia. Y esto está muy pensado en qué supuestos. Cuando yo comparezco, cuando yo pido la comparecencia de alguien que no reside en el lugar,
Ejemplo, una persona que reside en provincias, si está citado en Lima, o una persona que se le cita en provincias y vive en Lima, o alguien que viva fuera del país, ¿no? Convencionalmente puede fijarse el día y hora de la comparecencia. El dispositivo legal que faculta al órgano a revisar esta situación y el apercibimiento en caso de la inexistencia de requerimiento. Obviamente, ese apercibimiento tiene que estar claramente determinado. Es decir, en caso que no cumpla usted, se dará por hecho que lo que se señala es cierto, una presunción o algo así. Ahora, mucho va a depender de qué tipo de procedimiento estemos, ¿no? De cuántas citaciones se les pueda cursar de acuerdo a la regulación especial. ¿Podría empezar a hablar? ¿Sí? Ahí habla de que la disposición legal que faculta al órgano a realizar esta citación. Quiero entender, un funcionario, un director de logística, tendría que tener la facultad detallada en sus funciones. Sí. O que se lo dé, ¿cómo se llama? Su superior general. Por delegación o por encargo de gestión, pero generalmente por delegación. Te tiene que haber una delegación del superior jerárquico en donde diga, te delego a ti para que tú puedas citar, y eso está establecido obviamente en el documento de la delegación. Ya, o sea, te delego a la investigación y todo. Y eso tiene que estar establecido, y esa documentación incluso tiene que ser acompañada al momento de la citación. Porque me cita el gerente de administración, ya, pero de acuerdo al ROF no tiene no tiene esta función, de acuerdo a la ley correspondiente no tiene esta función. ¿Por qué me cita? Yo, ¿en base a qué tengo que apersonarme a cumplir esa función? ¿No? Cuando les hablo con el cargo de gestión es un caso muy típico. No hay entidades, por ejemplo, que no tienen sede, ¿no? Y recurren a una entidad específica, distinta, diferente a la cual se vinculan, ¿no? Generalmente las gobernaciones, generalmente, por ejemplo, cuando forman parte del mismo sistema, ¿no? La OMB, por ejemplo, puede citar al funcionario tal a que cumpla y se aprovecha de RENIE y le encarga esa gestión, para eso tiene que firmar un convenio y todo ello, ¿no? Por ejemplo, esos temas tienen que estar previamente determinados, previamente establecidos para que eso ocurra. ¿Ok? La comparecencia debe ser realizada en lo posible de modo compatible con las obligaciones laborales y profesionales de los convocados. Definitivamente esto es algo bien relativo. Obviamente la entidad administrativa se ajusta a los requerimientos del procedimiento administrativo como tal, pero también tiene que pensar, ¿no?, que al momento de comparecer, ¿no?, el administrador tiene obligaciones que cumplir, y esas obligaciones que cumplir pueden ser obligaciones que impliquen labores laborales o profesionales que necesariamente sean de ineludible cumplimiento en el momento. No, por ejemplo, comparezca a la alcaldesa de Lima para prestar testimonial acerca de los acontecimientos de la parada. Y resulta que de público conocimiento que ese día la alcaldesa te tenía que presentar al Congreso para informar. No. Comparecencia personal se señala. Obviamente si ahí está impedido, nadie tiene aún la posibilidad de escindir su cuerpo y estar en dos lugares a la vez, ¿no? Definitivamente ahí hay que atender a lo que razonablemente pueda ocurrir en este caso, ¿no? El citatorio que infringe alguno de estos requisitos indicados no surte efecto ni obliga a la asistencia de los administrados, ¿ok? Durante la tramitación de un procedimiento es advertida la existencia de terceros no comparecientes, ¿no?,
que se puedan ver afectadas en sus derechos o obligaciones o intereses legítimos, ¿no? Con el acto administrativo que es emitido, dicha tramitación y lo actuado debe ser comunicado expresamente en el domicilio de estas personas, ¿no? Que resulte conocido para no interrumpir este procedimiento, ¿no? Si terceros no identificados, se puede realizar publicaciones, ¿no? Mediante la realización del trámite de información pública o audiencia especial conforme a ley. El tercero tiene los mismos derechos y obligaciones que todos los participantes dentro de este procedimiento administrativo. Es importante no interrumpir el procedimiento administrativo con la comparecencia de terceros, pero también es importante tener en cuenta que en caso que un tercero no pueda comparecer y ese tercero no pueda llevar o no pueda ejercer su derecho al debido procedimiento administrativo, implicará muchas veces la posibilidad de que se produzca algún tipo de nulidad que afecte no a la actuación de comparecencia, sino al acto administrativo que surja como consecuencia de esa mala diligencia elaborada. Entonces aquí no importa si quien tuvo que comparecer no compareció y no prestó su información y a pesar de que fue identificado. No, acá la afectación va a ser del acto. No hay nulidad de la comparecencia, hay nulidad del acto administrativo. Recuerden que finalmente todo procedimiento administrativo está encaminado a la realización del acto administrativo y como tal, cualquier problema que tenga el procedimiento en sí mismo va a ser finalmente va a ser finalmente una afectación al propio acto administrativo como tal, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta con respecto a este tema? ¿No? Estábamos hablando, de acuerdo a lo que se me ha encargado, eran dos materias las que teníamos que ver. Que era sujetos, estructuras y derechos de los administrados. ¿Alguna pregunta con respecto a estos temas? Algo que no haya quedado claro. Todavía tenemos media hora. ¿Ah? ¿Algún ejemplo que quisieran que les pusiera acerca de uno de estos puntos? Bueno, yo creo que hasta acá nos quedamos en una pregunta y bueno, nos vemos el lunes. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ya, muchas gracias.